El grito atravesó el desierto como un cuchillo. Una mujer atada de pies y manos era arrastrada por la tierra árida mientras tres jinetes reían a carcajadas. Tani, apache viudo que había jurado no volver a involucrarse en los asuntos de otros, tuvo 3 segundos para decidir entre su silencio o salvar una vida que no le pertenecía. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia. Dale like si quieres saber qué pasó después. Y suscríbete para más relatos como este. Tani había aprendido a reconocer los sonidos del desierto. El viento contra las rocas. El deslizarse de una serpiente. El batir distante de alas de buitre. Pero ese grito no pertenecía a ningún animal. Era humano. Era desesperado. Era de mujer. Levantó la cabeza desde el pequeño arroyo donde lavaba sus manos. El sol caía vertical sobre el cañón, haciendo vibrar el aire caliente. A lo lejos, una nube de polvo se levantaba como si el mismo desierto estuviera sangrando. Tani entrecerró los ojos. 3 jinetes. Caballos al galope. Risas. Y detrás de ellos, arrastrado por las patas traseras de un cuarto caballo desbocado, un bulto que gritaba, se retorcía, dejaba un rastro de sangre en la arena. Una mujer. Tani sintió el viejo peso en el pecho. El mismo que había cargado desde que enterró a su esposa 5 años atrás. El mismo que le decía, no te metas. No es tu problema. Ya perdiste suficiente. Pero sus piernas ya se movían. Corrió hacia su caballo, un animal gris y cansado que pastaba cerca de las rocas. Lo montó sin silla, sin palabras, solo con la presión de sus rodillas y el silbido bajo que el caballo conocía desde hace años. El animal salió disparado. Tani no llevaba armas. Solo un cuchillo en el cinto. Había dejado de usar el rifle después de enterrar a los suyos. Había dejado de cazar. Había dejado de pelear. Pero eso no significaba que hubiera olvidado cómo hacerlo. Los jinetes no lo vieron venir. Estaban demasiado ocupados riéndose, gritando cosas que Tani no quiso escuchar. Eran blancos. Vestían ropa sucia, sombreros raídos, botas con espuelas oxidadas. Olían a whisky incluso a esa distancia. El caballo que arrastraba a la mujer estaba enloquecido. Espuma blanca le brotaba del hocico. Tenía los ojos desorbitados. Tani se acercó por el flanco, invisible en el polvo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, saltó. Su cuerpo impactó contra el lomo del caballo desbocado. El animal relinchó, giró bruscamente. Tani se aferró a las crines, apretó los muslos, murmuró palabras en apache que su abuelo le había enseñado. Palabras para calmar. Palabras para conectar. El caballo comenzó a reducir la velocidad. Los 3 jinetes se detuvieron. Giraron. Uno de ellos escupió al suelo. ¿Qué demonios? Tani no respondió. Se deslizó del caballo, sacó el cuchillo y cortó las cuerdas que ataban los tobillos de la mujer al animal. Ella cayó al suelo como un saco. No se movió. Tani se arrodilló junto a ella. Tenía el rostro cubierto de sangre y polvo. El vestido rasgado. Los brazos llenos de cortes. Pero respiraba. Y entre sus brazos, milagrosamente intacto, envuelto en trapos sucios, había un bebé. El niño lloraba con fuerza. Tani sintió algo quebrarse dentro de él. Oye, Apache, dijo una voz áspera detrás de él. Esa mujer es nuestra. Tani se puso de pie lentamente. Giró. Los 3 hombres habían desmontado. 2 llevaban revólveres. El tercero, un rifle. Nos pertenece, insistió el que parecía el líder, un tipo alto con barba sucia y dientes amarillos. Su marido nos pagó para traerla de vuelta. Se escapó. Robó dinero. Robó al niño. Tani miró al hombre a los ojos. No dijo nada. El silencio en el desierto era más pesado que cualquier palabra. ¿No hablas inglés, salvaje? El hombre escupió de nuevo. Te dije que es nuestra. Aléjate. Tani no se movió. El bebé seguía llorando. El hombre de la barba sacó su revólver. Lo apuntó directamente al pecho de Tani. Última vez que te lo digo. Tani respiró hondo. Hacía 5 años que no peleaba. Hacía 5 años que había decidido que la violencia solo traía más muerte. Pero frente a él, en el suelo, había una mujer rota y un niño indefenso. Y algo dentro de Tani, algo viejo, algo apache, algo que su padre le había enseñado, le dijo que algunos silencios eran pecado. Movió la mano derecha apenas 1 centímetro hacia el cuchillo. El hombre de la barba rió. ¿En serio, Apache? Un cuchillo contra 3 armas de fuego. Tani no rió. Solo esperó. El viento sopló entre ellos. El bebé dejó de llorar por un segundo, como si también esperara. Y entonces, antes de que el hombre pudiera apretar el gatillo,
Tani se movió. No como un hombre, como una sombra. El cuchillo salió del cinto, giró en el aire, se clavó en la muñeca del hombre de la barba. El revólver cayó. El hombre gritó. Tani ya estaba sobre él. Un golpe seco en la garganta, otro en las costillas. El hombre cayó de rodillas. Los otros dos levantaron sus armas, pero Tani ya había recogido el revólver caído. Apuntó. No disparó. Solo apuntó. Váyanse, dijo en inglés, con acento pesado, con voz que no había usado en años. Los dos hombres se miraron. El del rifle dudó. Tani amartilló el revólver. El sonido metálico resonó como una sentencia. Los dos hombres montaron sus caballos y se fueron al galope, levantando polvo. El de la barba intentó levantarse, pero Tani puso un pie sobre su pecho. Ella no es tuya, dijo Tani. Nunca lo fue. Luego le quitó el pie, recogió su cuchillo del brazo del hombre y lo dejó ir. El tipo se arrastró hacia su caballo, sangrando, maldiciendo en voz baja. Montó con dificultad y desapareció en la misma dirección que sus compañeros. Tani se quedó de pie, respirando pesado, con el revólver todavía en la mano. El desierto volvió al silencio. Solo quedó el llanto del bebé. Tani se arrodilló junto a la mujer. Ella tenía los ojos entreabiertos. Lo miraba con terror. No voy a hacerte daño, dijo Tani en voz baja. Ella no respondió. Solo apretó al bebé contra su pecho. Tani extendió la mano lentamente, sin tocarla. ¿Puedes caminar? Ella negó con la cabeza. Tani asintió. Guardó el revólver en su cinto, junto al cuchillo. Luego, con cuidado extremo, deslizó un brazo bajo las rodillas de la mujer y otro bajo su espalda. Ella se tensó. No te voy a soltar, dijo Tani. La levantó. Ella era liviana. Demasiado liviana. El bebé seguía llorando entre ambos. Tani caminó hacia su caballo. La mujer temblaba en sus brazos. ¿A dónde me llevas?, susurró ella con voz quebrada. Tani miró hacia el horizonte, hacia el cañón donde había vivido solo durante 5 años. A un lugar donde nadie te encontrará. Ella cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, Tani sintió que su silencio tenía un propósito. El campamento de Tani no era mucho. Una tienda hecha de pieles y ramas. Un círculo de piedras para el fuego. Algunas mantas raídas. Un par de ollas viejas. Nada más. Estaba escondido en lo profundo de un cañón, rodeado de paredes de roca roja que subían hacia el cielo como dedos gigantes. El sol solo llegaba al mediodía. El resto del día, todo era sombra y frescura. Tani depositó a la mujer sobre una de las mantas, cerca del fuego apagado. Ella no soltaba al bebé. El niño había dejado de llorar, pero respiraba rápido, con pequeños quejidos. Tani se alejó unos pasos, dándole espacio. Voy a buscar agua, dijo sin mirarla. Caminó hasta un pequeño manantial que brotaba entre las rocas, llenó una calabaza y regresó. La dejó junto a la mujer, junto con un trozo de carne seca envuelta en tela. Ella no se movió. Tani se sentó al otro lado del círculo de piedras, de espaldas a ella, y comenzó a preparar el fuego. Pasaron varios minutos en silencio. Solo se escuchaba el crepitar de las ramas secas al encenderse. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó ella de pronto, con voz áspera. Tani no respondió de inmediato. Sopló las brasas, vio cómo las llamas crecían. Porque pude, dijo finalmente. Pudiste, y casi te matan. No fue la primera vez. Ella guardó silencio. Tani escuchó cómo abría la calabaza, cómo bebía con desesperación. Escuchó cómo le daba agua al bebé. Escuchó cómo lloraba en silencio. No se giró. Dejó que llorara. Cuando las llamas estaban firmes, Tani puso una olla con agua sobre las piedras calientes. Echó hierbas que había recolectado días atrás, salvia para limpiar heridas, raíz de álamo para el dolor. Esperó a que hirviera. Luego se levantó, buscó trapos limpios en su petate y se acercó lentamente a la mujer. Ella levantó la vista. Tenía los ojos hinchados, verdes como el musgo después de la lluvia. Hermosos, pero llenos de miedo. «¿Tienes heridas?», dijo Tani, mostrando los trapos. «Si no las limpio, se infectarán». Ella apretó al bebé. «No voy a tocarte sin tu permiso», agregó Tani. «Pero deberías dejarme ayudarte». La mujer lo miró fijamente durante largo rato. Luego, muy despacio, asintió. Tani se arrodilló a una distancia prudente. Mojó un trapo en el agua caliente con hierbas y se lo extendió. «Tú primero», dijo. «Límpiate la cara, las manos, lo que puedas». Ella tomó el trapo con dedos temblorosos y comenzó a frotarse el rostro. El agua se volvió roja. Mientras tanto, Tani preparó más trapos, más agua. Cuando ella terminó,
Él le indicó los cortes en los brazos. Estos los tengo que limpiar yo. Están profundos. Ella dudó. Luego extendió un brazo. Tani trabajó en silencio, con movimientos precisos y suaves. Limpió cada corte. Aplicó ungüento hecho de resina de pino y grasa de oso. Vendó con tiras de tela limpia. Ella no dijo nada, pero Tani notó cómo se relajaba poco a poco. Cuando terminó con los brazos, ella levantó la vista. Tengo más, susurró, señalando su espalda. Tani asintió. Date vuelta. Con cuidado. Ella se giró lentamente, abrazando al bebé contra su pecho. Tani levantó con delicadeza el vestido rasgado, y lo que vio le quitó el aire. Cicatrices. Decenas de cicatrices viejas. Algunas eran líneas finas. Otras, marcas gruesas y retorcidas. No eran de la caída. Eran de años. Tani cerró los ojos un momento. Luego siguió trabajando. Limpió cada herida nueva sobre las viejas. No preguntó. No comentó. Cuando terminó, bajó el vestido con cuidado y se alejó. Descansa, dijo. Ella se giró lentamente y lo miró. Gracias, susurró. Tani asintió. El bebé comenzó a llorar de nuevo. Tenía hambre. La mujer abrió su vestido y lo amamantó. Tani se giró, dándole privacidad, y se ocupó de cocinar algo de comida. Preparó una sopa simple, carne seca, raíces, sal. Cuando estuvo lista, sirvió 2 cuencos y le ofreció uno. Ella comió despacio, como si no recordara cómo hacerlo. Tani comió en silencio. El fuego crepitaba entre ambos. El bebé se quedó dormido en los brazos de su madre. ¿Cómo te llamas?, preguntó Tani después de un largo silencio. Ella levantó la vista. Dudó. Sara, dijo finalmente. Tani asintió. Tani, ¿eres apache? Sí. ¿Vives solo? Sí. Sara miró alrededor del campamento. ¿Por qué? Tani guardó silencio. Miró las llamas. Porque es más fácil. Sara lo observó con atención. ¿Más fácil que qué? Tani no respondió. Ella no insistió. Pasaron la noche en silencio. Tani le dio su manta y él durmió junto al fuego, sentado, con el revólver en el regazo. Cada vez que Sara se movía, él abría los ojos. Cada vez que el bebé lloraba, él esperaba a que ella lo calmara. No durmió realmente. Solo vigiló. Al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el borde del cañón, Sara abrió los ojos y lo encontró mirando hacia la entrada del campamento. ¿Crees que volverán?, preguntó con voz temblorosa. Tani no la miró. Sí. Sara apretó al bebé contra su pecho. ¿Qué vamos a hacer? Tani finalmente giró la cabeza hacia ella. Vamos a estar listos. Pasaron 3 días. 3 días de silencio. 3 días en los que Sara apenas hablaba y Tani apenas preguntaba. Él salía temprano cada mañana a revisar los alrededores del cañón. Buscaba huellas. Escuchaba sonidos que no pertenecieran al desierto. Regresaba antes de mediodía con agua fresca, raíces comestibles, a veces un conejo. Sara se quedaba en el campamento, curándose lentamente. Las heridas de su cuerpo comenzaban a cerrarse. Las de su alma seguían abiertas. Tani lo notaba en la forma en que saltaba cada vez que una rama crujía, en cómo dormía con un ojo abierto, en cómo se alejaba cada vez que él se acercaba demasiado. El bebé, en cambio, había empezado a sonreírle. Era un niño pequeño, de tal vez 6 meses. Tenía los ojos oscuros y el cabello negro. Cuando Tani pasaba cerca, el bebé estiraba sus manitas hacia él. Sara lo notaba, y cada vez que sucedía, algo en su mirada se suavizaba. En la tarde del tercer día, mientras Tani afilaba su cuchillo junto al fuego, Sara habló. Se llama Thomas. Tani levantó la vista. ¿Quién? Mi hijo. Sara acarició la cabeza del bebé. Thomas. Tani asintió. Es un buen nombre. Su padre. Sara se detuvo. Tragó saliva. Su padre quiso llamarlo de otra forma, pero yo insistí. Fue una de las pocas veces que me atreví a contradecirlo. Tani siguió afilando el cuchillo, pero escuchaba con atención. ¿Cómo se llama tu padre?, preguntó Sara, cambiando de tema bruscamente. Está muerto. Oh, lo siento. Tani negó con la cabeza. Murió hace mucho, en una batalla contra soldados que querían sacarnos de estas tierras. Sara guardó silencio un momento. ¿Y tu madre? También murió. Fiebre. Cuando yo era niño. ¿Tienes hermanos? Tuve 2. Murieron en la misma batalla que mi padre. Sara lo miró con los ojos muy abiertos. Lo siento mucho. Tani encogió los hombros. Así es la vida. Nacemos. Perdemos. Morimos. Eso es muy triste. Es verdad. Sara abrazó a Thomas con más fuerza. ¿Por eso vives solo?
¿Por qué perdiste a todos? Tani dejó de afilar el cuchillo. Miró las llamas. No a todos, dijo en voz baja. Sara esperó. Tani respiró hondo. Tuve una esposa. Se llamaba Aidiana. Significa flor eterna en nuestra lengua. ¿Qué le pasó? Enfermó. Fiebre alta. Temblores. Intenté curarla con hierbas, con oraciones, con todo lo que sabía. Tani apretó la mandíbula. No fue suficiente. ¿Hace cuánto? 5 años. 5 inviernos. Sara bajó la mirada. ¿Tenían hijos? Tani cerró los ojos. Un niño. 3 años. Se llamaba Kele. La voz de Tani se quebró ligeramente al pronunciar el nombre. Sara no necesitó preguntar más. También enfermó, dijo Tani. 2 días después que Aidiana. Lo sostuve en mis brazos mientras moría. Llamó a su madre. Yo no pude hacer nada. El silencio que siguió fue pesado. Solo el fuego crepitaba. Thomas hizo un sonido pequeño, como un suspiro. Sara tenía lágrimas en los ojos. Por eso nos ayudaste, susurró. ¿Viste a Thomas? Vi a alguien indefenso, interrumpió Tani. Eso fue todo. Pero ambos sabían que no era verdad. Sara se limpió las lágrimas. ¿Por qué te alejaste de tu tribu? Tani guardó el cuchillo. Porque no pude quedarme en el lugar donde ellos murieron. Cada roca, cada árbol, cada sombra me recordaba lo que había perdido. Así que me fui. Construí este campamento. Y aquí he estado desde entonces. ¿Solo? Solo. ¿No te sientes vacío? Tani la miró directamente a los ojos. Todo el tiempo. Sara sostuvo su mirada. Yo también, admitió. Y por primera vez desde que se conocieron, algo pasó entre ellos. No era atracción. No era romance. Era reconocimiento. 2 personas rotas que se veían mutuamente en el espejo del dolor. Sara bajó la vista. Mi esposo, comenzó, pero la voz se le quebró. Tani no dijo nada. Solo esperó. Ella respiró hondo. Mi esposo no es un buen hombre. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Tani señaló su espalda. Un buen hombre no deja esas marcas. Sara se tocó instintivamente el hombro. Me casé con él porque mi padre me obligó. Yo tenía 16 años. Él tenía 35. Dijo que me daría una buena vida. Dijo que me protegería. Su voz se volvió amarga. Mintió. Tani siguió en silencio. Los primeros golpes llegaron en nuestra noche de bodas, continuó Sara. Porque no sabía cómo complacerlo. Luego vinieron más golpes. Por la comida. Por la limpieza. Por mirar a otro hombre. Por no mirarlo a él. Cerró los ojos. Cuando quedé embarazada, pensé que las cosas mejorarían. Pero empeoraron. Dijo que si el bebé era niña, la ahogaría. Cuando nació Thomas, se enfureció porque lloraba mucho. Me culpó. Dijo que yo lo había malcriado desde el vientre. Sara apretó a Thomas. Una noche, hace 2 semanas, lo escuché hablar con unos hombres. Dijo que iba a venderme. Que yo no servía como esposa, pero que podía conseguir buen dinero por mí en otro pueblo. Que se quedaría con Thomas solo para asegurarse de que yo volviera si intentaba escapar. Tani sintió que la sangre le hervía. Esa misma noche, esperé a que se durmiera. Tomé a Thomas. Tomé algo de dinero que había escondido. Y huí. ¿A dónde ibas? No lo sabía. Solo, lejos. Caminé durante días. Thomas lloraba. Yo no tenía comida. Bebimos agua de charcos sucios. Dormimos bajo arbustos. Su voz tembló. Y entonces ellos me encontraron. Los hombres que contrató mi esposo. Me atraparon. Me ataron. Y dijeron que me iban a llevar de vuelta. Pero antes querían divertirse un poco. Sara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me arrastraron detrás de caballo para ablandarme. Dijeron que así aprendería a no escapar. Dijeron que cuando mi esposo terminara conmigo, ellos también podrían tener su turno. Tani apretó los puños. Y entonces, apareciste tú. Sara lo miró con ojos llenos de gratitud y confusión. ¿Por qué arriesgaste tu vida por mí? Ni siquiera me conoces. Tani miró el fuego. Porque cuando mi esposa y mi hijo murieron, juré que nunca más dejaría morir a alguien si podía evitarlo. Levantó la vista hacia ella. No pude salvarlos a ellos. Pero puedo salvarte a ti. Sara dejó escapar un sollozo. No soy digna de ser salvada. ¿Por qué dices eso? Porque soy débil. Porque dejé que me golpeara durante años. Porque no huí antes. ¿Por qué? Eres la mujer más fuerte que he conocido, interrumpió Tani. Sara lo miró sorprendida. ¿Qué? Sobreviviste, dijo Tani con firmeza. No solo sobreviviste. Protegiste a tu hijo. Huiste con nada. Caminaste días sin comida. Te arrastraron por el desierto y no soltaste a Thomas.
Eso no es debilidad. Eso es fuerza pura. Sara comenzó a llorar. No lloró en silencio. Lloró con fuerza, con años de dolor saliendo de su pecho. Tani no se movió. Solo dejó que llorara. Cuando finalmente se calmó, Sara se limpió el rostro. Gracias, susurró. No me des las gracias todavía, dijo Tani. Tus perseguidores volverán. Y cuando lo hagan, será peor. Sara asintió. Lo sé. ¿Estás lista para pelear? Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Pelear? No puedes solo esconderte detrás de mí. Si vienen, necesito saber que puedes defenderte. Que puedes defender a Thomas. Sara tragó saliva. No sé pelear. Aprenderás. No sé disparar. Aprenderás. Sara miró a Thomas dormido en sus brazos. Luego miró a Tani. Me enseñarás. Tani asintió. Empezaremos mañana. Sara respiró hondo. Está bien. Esa noche, mientras el fuego se apagaba lentamente, Sara volvió a hablar. Tani. Sí. ¿Crees que puedo volver a ser feliz algún día? Tani miró las estrellas que comenzaban a aparecer sobre el cañón. Yo también me lo pregunto todos los días. ¿Y qué te respondes? Tani guardó silencio largo rato. Que tal vez la felicidad no es volver a ser como antes. Tal vez es aprender a vivir con lo que perdimos y encontrar algo nuevo en lo que queda. Sara sonrió levemente. Eso fue casi poético. Los apaches somos así. Hablamos poco, pero cuando hablamos, decimos cosas importantes. Sara rió suavemente. Fue la primera vez que Tani la escuchó reír. El sonido fue pequeño, frágil, pero real. Y por alguna razón, ese sonido hizo que algo dentro de Tani, algo que había estado congelado durante 5 años, comenzara a despertar. No era amor. Todavía no. Pero era algo parecido a la esperanza. El amanecer llegó frío y silencioso. Tani se despertó antes que el sol, como siempre. Sara dormía acurrucada con Thomas bajo las mantas que él le había dado. Respiraba tranquila, pero su rostro todavía mostraba tensión incluso en sueños. Tani avivó el fuego, puso agua a calentar y salió de campamento sin hacer ruido. Recorrió el perímetro del cañón como hacía cada mañana. Revisó los senderos, las entradas, los puntos débiles. Todo parecía normal, hasta que llegó al extremo norte. Allí, junto a un grupo de rocas bajas, vio las huellas. 3 caballos. Recientes. De la noche anterior. Tani se arrodilló, tocó la arena con los dedos. Estudió la profundidad, la dirección, la distancia entre las pisadas. Habían estado allí, observando, buscando. No habían encontrado el campamento todavía, pero estaban cerca. Demasiado cerca. Tani regresó, rápidamente. Sara ya estaba despierta, alimentando a Thomas. ¿Qué pasa? Preguntó al ver la expresión de Tani. No se encontraron. Sara palideció. ¿Cuándo? Anoche. Todavía no saben exactamente dónde estamos, pero están buscando. Es cuestión de tiempo. Sara apretó a Thomas contra su pecho. ¿Qué hacemos? Tani miró hacia el interior del cañón. Nos movemos. Más adentro. Hay cuevas antiguas donde mi pueblo solía refugiarse. Son difíciles de encontrar. Nos esconderemos allí. ¿Por cuánto tiempo? El que sea necesario. Sara asintió. ¿Cuándo nos vamos? Ahora. Tani comenzó a recoger lo esencial. Mantas, comida seca, la olla, el agua. Dejó todo lo demás. Sara lo ayudó como pudo, moviéndose lentamente por el dolor que todavía sentía en el cuerpo. En menos de media hora, el campamento estaba desmantelado. Tani cargó las cosas en su caballo. Luego se acercó a Sara. ¿Puedes caminar? Ella asintió. Lo intentaré. No es lejos. Tal vez 1 hora. Sara miró a Thomas. Llévalo tú, dijo. Yo caminaré más rápido sin él en brazos. Tani dudó. ¿Estás segura? Sí. Sara le entregó al bebé con cuidado. Tani lo recibió torpemente al principio. Hacía 5 años que no sostenía a un niño. El peso, el calor, la fragilidad, todo le recordó aquel. Sintió un nudo en la garganta. Thomas lo miró con ojos grandes y curiosos. Luego sonrió. Tani tragó saliva. Está bien, susurró, más para sí mismo que para el bebé. Estás a salvo. Sara los observó. Algo en su mirada se suavizó. Eres bueno con él. Tani no respondió. Comenzaron a caminar. El cañón se hacía más estrecho a medida que avanzaban. Las paredes de roca se elevaban más y más, bloqueando el sol. El aire se volvía más fresco. Sara cojeaba, pero no se quejaba. Tani caminaba lento, permitiéndole mantener el ritmo. Thomas se quedó dormido en sus brazos.
Después de 40 minutos, llegaron a una abertura casi invisible entre las rocas. Parecía solo una grieta, pero al acercarse, se revelaba como una entrada estrecha hacia un espacio más amplio. Aquí, dijo Tani. Entraron. La cueva era grande, del tamaño de una casa pequeña. El techo era alto. Había marcas en las paredes, pinturas antiguas de búfalos, cazadores, espíritus. Sara miró alrededor, asombrada. ¿Tu gente vivió aquí? Hace mucho tiempo, cuando los soldados nos perseguían. Aquí nos escondíamos. Aquí criábamos a los niños en tiempos de guerra. Sara tocó una de las pinturas con reverencia. Es hermoso. Tani dejó las cosas en un rincón y comenzó a organizar el espacio. Hizo un nuevo círculo de fuego. Extendió las mantas. Sara se sentó con cuidado, agotada. Tani le devolvió a Thomas. Descansa. Yo iré a cubrir nuestras huellas. ¿Cuánto tardarás? No mucho. Tani salió de la cueva y dedicó la siguiente hora a borrar todo rastro de su paso. Barrió las huellas con ramas. Movió piedras. Hizo parecer que nadie había estado allí. Cuando regresó, Sara había encendido un pequeño fuego. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Tani, sorprendido. Observé cómo lo hacías tú. No es tan difícil. Tani sonrió levemente. Aprendes rápido. Tengo que hacerlo. Se sentaron juntos, comiendo carne seca y raíces cocidas. Thomas gateaba entre ambos, explorando las piedras con fascinación infantil. Tani, dijo Sara después de un rato. Dijiste que me enseñarías a defenderme. Sí. Quiero empezar hoy. Tani la miró. Todavía estás herida. No importa. No tenemos tiempo. Tani asintió lentamente. Está bien. Sacó el revólver que había tomado del hombre de la barba. Lo descargó completamente y se lo entregó a Sara. Ella lo tomó con manos temblorosas. Es pesado. Lo es. Pero no tanto como crees. Tu miedo lo hace parecer más pesado. Sara lo sostuvo con ambas manos. ¿Cómo se dispara? Tani se sentó a su lado. Primero, debes sostenerlo bien. Así. Le mostró la postura. Mano derecha en la empuñadura. Mano izquierda sostiene la derecha. Firme, pero no rígida. Sara imitó la postura. Bien, dijo Tani. Ahora, miras por la mira. Apuntas. Respiras. Y al exhalar, aprietas el gatillo suavemente. No jalas. Aprietas. Sara practicó el movimiento varias veces sin balas. Así, mejor. Pero mantén los codos ligeramente doblados. Si los tensas, el retroceso te lastimará. Practicaron durante una hora. Tani era paciente, corrigiendo su postura, su respiración, su enfoque. Sara era aplicada, concentrada. Finalmente, Tani cargó una sola bala. Ahora dispara. Apunta a esa roca de allá. Sara respiró hondo. Apuntó. Exhaló. Apretó el gatillo. El disparo resonó en la cueva. La bala golpeó la pared de roca, a medio metro de donde apuntaba. Sara bajó el arma, decepcionada. Fallé. Fue tu primer disparo. Nadie acierta en el primero. ¿Tú sí? No. Sara lo miró sorprendida. ¿En serio? Mi padre me enseñó a disparar cuando tenía 8 años. Gasté 20 balas antes de acertar a un árbol. Sara sonrió levemente. ¿Me estás mintiendo para hacerme sentir mejor? Los apaches no mentimos. Ella rió suavemente. Está bien. Quiero intentar de nuevo. Practicaron hasta que se les acabaron las balas. Sara mejoró con cada disparo. No era una tiradora experta, pero ya no temblaba al sostener el arma. Cuando terminaron, Tani recargó el revólver y se lo entregó. Guárdalo contigo. Siempre. Sara asintió. Esa noche, mientras Thomas dormía entre ambos, Sara rompió el silencio. Tani, ¿crees que podré matarlo? ¿A quién? A mi esposo. Si viene por mí, ¿crees que podré dispararle? Tani la miró fijamente. No lo sé. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Sara bajó la vista. Tengo miedo de que llegue el momento, y yo no pueda hacerlo. ¿Por qué no podrías? Porque durante años me hizo creer que yo no era nada sin él. Que le pertenecía. Que merecía cada golpe. Tani extendió la mano y, con cuidado, levantó el mentón de Sara para que lo mirara. Escúchame bien. Tú no le perteneces a nadie. Ni a él. Ni a ningún hombre. Tú eres tuya. Y eres madre de Thomas. Y eso te hace más fuerte que cualquier hombre que use la violencia para controlar a otros. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te he visto. Te arrastraron por el desierto, y no soltaste a tu hijo. Aprendiste a disparar con heridas abiertas. Todavía estás aquí, respirando, peleando.
Eso es fuerza real. Sara lloró en silencio. Tani retiró la mano. Cuando llegue el momento, harás lo que tengas que hacer. Confío en ti. Sara asintió. Gracias. Se quedaron en silencio, escuchando el fuego crepitar. Y afuera, en algún lugar del desierto, 3 hombres seguían buscando. Pero dentro de esa cueva antigua, 2 almas rotas comenzaban a sanar juntas. Los siguientes días transcurrieron en una rutina cautelosa. Tani salía temprano a explorar, siempre alerta. Sara practicaba con el revólver descargado mientras Thomas dormía. Por las noches, compartían historias junto al fuego. Poco a poco, Sara hablaba más. Poco a poco, Tani escuchaba más. Pero la tensión nunca desaparecía completamente. Ambos sabían que la calma era temporal. En la tarde del 5.º día en la cueva, el viento comenzó a soplar diferente. Tani levantó la vista hacia la entrada de la cueva. El cielo, que había sido azul toda la mañana, ahora tenía un tono amarillento. Viene tormenta, dijo. Sara, que estaba cambiando a Thomas, lo miró preocupada. ¿Tormenta de lluvia? No, de arena. ¿Es peligroso? Puede serlo. Pero aquí estaremos a salvo. Tani comenzó a asegurar todo lo que pudiera volar. Cubrió las provisiones con pieles. Bloqueó parcialmente la entrada con piedras grandes para evitar que el viento entrara directo. Sara lo ayudaba en silencio, siguiendo sus instrucciones. Media hora después, la tormenta llegó. El viento rugió como un animal furioso. La arena golpeaba las rocas con fuerza, creando un sonido constante y ensordecedor. La luz del día desapareció, reemplazada por una oscuridad rojiza y densa. Dentro de la cueva, Tani encendió el fuego más alto. Sara se sentó cerca, abrazando a Thomas, quien lloraba asustado por el ruido. Ese, susurraba ella. Estamos a salvo. Estamos a salvo. Pero el bebé no se calmaba. Tani se acercó lentamente. ¿Puedo? Preguntó, extendiendo los brazos. Sara dudó solo un segundo antes de asentir. Tani tomó a Thomas con cuidado. El bebé seguía llorando, pero Tani comenzó a mecerlo suavemente, tarareando una canción apache que su madre solía cantarle. Era una melodía simple, repetitiva, casi como el viento mismo. Thomas dejó de llorar poco a poco. Sus ojos se cerraron. Sara observaba la escena con una mezcla de asombro y tristeza. «Eres bueno con él», dijo de nuevo. «Era bueno con mi hijo», respondió Tani en voz baja. «Supongo que no se olvida». Sara se acercó un poco más. «¿Cómo era?» «Kele». Tani siguió meciendo a Thomas. Curioso. Hablaba todo el tiempo. Siempre preguntaba por qué. Porque el cielo era azul. Porque los pájaros volaban. Porque tenía que dormir cuando no tenía sueño. Sonrió levemente al recordar. Aidiana decía que había heredado mi terquedad, pero con el doble de energía. Debió ser agotador. Lo era. Pero también era hermoso. Cada día con él era una aventura. La sonrisa de Tani se desvaneció. Cuando enfermó, se volvió tan silencioso. Tan quieto. Extrañé sus preguntas. Sus risas. Hubiera dado cualquier cosa por escucharlo hablar una vez más. Sara sintió las lágrimas brotar. Lo siento mucho. Tani negó con la cabeza. Ya pasó. Hace mucho. Pero todavía duele. Siempre duele. Solo aprendes a vivir con el dolor. Como una piedra en el zapato. Siempre está ahí, pero sigues caminando. La tormenta rugía afuera. El fuego crepitaba adentro. Thomas dormía en brazos de Tani. Sara lo observaba en silencio. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Sí. ¿Por qué nunca volviste a casarte? Después de todo. Han pasado 5 años. Podrías haber encontrado a alguien. Tani miró las llamas. Porque no quería. ¿Por qué no? Porque sentía que si amaba a alguien más, estaría traicionando a Aidiana. Como si la estuviera reemplazando. Sara asintió lentamente. Entiendo eso. ¿Sí? Sí. Yo también sentí algo parecido cuando nació Thomas. Tani la miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Sara respiró hondo. Cuando quedé embarazada, una parte de mí pensó que tal vez podría amar a mi esposo. Que un bebé nos uniría. Que las cosas mejorarían. Hizo una pausa. Pero cuando nació Thomas y lo vi por primera vez, sentí algo que nunca había sentido antes. Amor real. Puro. Incondicional. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y me di cuenta de que nunca había amado a mi esposo. Ni siquiera al principio. Solo había tenido miedo de él. Y confundí el miedo con el amor. Tani escuchaba atentamente. Cuando Thomas tenía 2 meses, mi esposo lo golpeó por llorar en la noche. Le pegó en la cabeza. A un bebé. La voz de Sara se quebró.
Algo dentro de mí murió ese día. Y algo más nació. Una furia que nunca supe que tenía. Me interpuse entre ellos. Le grité que si volvía a tocar a Thomas, lo mataría mientras dormía. ¿Y qué hizo él? Me rompió 2 costillas. Pero nunca volvió a tocar a Thomas. Al menos no delante de mí. Sara se limpió las lágrimas. Desde ese día, supe que tenía que escapar. Solo necesitaba esperar el momento correcto. ¿Y lo hiciste? Sí, pero no antes de. Sara se detuvo. ¿No antes de qué? Ella lo miró directamente a los ojos. No antes de envenenarlo un poco. No lo suficiente para matarlo. Solo para debilitarlo. Para que cuando huyera, no pudiera seguirme inmediatamente. Tani levantó las cejas, sorprendido. ¿Lo envenenaste? Con raíz de belladona. En pequeñas cantidades. Durante 2 semanas. Lo suficiente para que se sintiera enfermo, mareado, débil. Sara bajó la mirada, avergonzada. Sé que es horrible. Sé que tal vez me hace tan mala como él. No, interrumpió Tani con firmeza. No eres como él. Él te golpeaba por placer. Por control. Tú hiciste lo necesario para sobrevivir. Para proteger a tu hijo. Eso no te hace mala. Te hace inteligente. Sara lo miró sorprendida. ¿No me juzgas? ¿Por proteger a tu hijo? Nunca. Ella dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias. La tormenta seguía rugiendo afuera. Tani devolvió a Thomas a los brazos de Sara. Deberías dormir. La tormenta durará horas. Sara se acostó, abrazando a Thomas. Tani se quedó sentado junto al fuego, vigilando la entrada bloqueada. Pasó 1 hora. Luego 2. La tormenta no cedía. Sara no podía dormir. Se giraba constantemente, inquieta. Tani, llamó en la oscuridad. ¿Sí? ¿Tienes miedo? ¿De qué? De que vuelvan. De que nos encuentren. De todo esto. Tani guardó silencio un momento. Sí. Sara se incorporó, sorprendida. ¿En serio? Claro. Solo un tonto no tendría miedo. Pero siempre pareces tan calmado. Seguro. El miedo y la calma no son opuestos. Puedes tener miedo y aún así actuar con calma. Eso es lo que mi padre me enseñó. Sara se sentó junto a él, con Thomas dormido en sus brazos. Tu padre suena como un buen hombre. Lo era. Firme pero justo. Nunca levantó la voz, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Igual que tú. Tani sonrió levemente. Supongo que algo aprendí. Se quedaron en silencio, mirando las llamas. Tani, dijo Sara después de un rato. ¿Crees que alguna vez seré libre de verdad? ¿Qué quieres decir? Aunque mate a mi esposo. Aunque escape. ¿Crees que algún día podré dormir sin miedo? ¿Podré caminar sin mirar atrás? ¿Podré ser feliz? Tani la miró. No lo sé. Pero creo que la libertad no es un lugar. Es una decisión que tomas cada día. Decidir que tu pasado no define tu futuro. Decidir que mereces algo mejor. Sara asintió lentamente. ¿Tú has tomado esa decisión? Tani miró el fuego largo rato. Estoy empezando a hacerlo. Sara puso su mano sobre la de Tani. Él no la retiró. Gracias por salvarme, susurró ella. Gracias por dejarme hacerlo. Se quedaron así, mano con mano, mientras la tormenta rugía afuera y el fuego ardía adentro. Thomas respiraba suave entre ambos. Y en ese momento, en esa cueva antigua, 2 personas rotas comenzaron a sentirse un poco más enteras. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no estaban solos. La tormenta duró toda la noche. Al amanecer, cuando finalmente se dio, Tani salió a revisar los alrededores. La arena había borrado todas las huellas, las de ellos, y las de sus perseguidores. El desierto estaba en blanco de nuevo, como un lienzo limpio. Tani regresó a la cueva. Sara ya estaba despierta, alimentando a Thomas. ¿Cómo está afuera? Limpio. La tormenta borró todo. Sara sonrió con alivio. Entonces estamos a salvo. Por ahora, repitió Tani. Pero ambos sabían que la calma no duraría. Los perseguidores seguían allá afuera. Y pronto, volverían a encontrar el rastro. Era solo cuestión de tiempo. Pasaron 3 días más. 3 días de relativa paz. Tani había comenzado a enseñarle a Sara más que solo disparar. Le enseñó a rastrear huellas, a leer el viento, a moverse en silencio, a distinguir plantas comestibles de las venenosas. Sara absorbía cada lección con intensidad. Ya no era la mujer aterrorizada que la había rescatado. Seguía asustada, sí, pero ahora había determinación en sus ojos. Una chispa de fiereza que antes no existía. Tani lo notaba cada día. La forma en que sostenía el revólver ya no temblaba. La forma en que caminaba era más firme.
La forma en que hablaba era más clara. Estaba transformándose. Y él también estaba cambiando. Por primera vez en 5 años, Tani se despertaba con algo más que dolor. Había propósito. Había responsabilidad. Había alguien que dependía de él. Y aunque eso lo asustaba, también le daba algo que había perdido. Razón para vivir más allá de solo sobrevivir. En la mañana del cuarto día, Tani salió como siempre a revisar el perímetro. Caminó hacia el norte, donde había visto las huellas la última vez. Y las encontró de nuevo. Solo que ahora eran más. 4 caballos. Habían traído a alguien más. Tani siguió el rastro con cuidado. Las huellas se movían en círculos, ampliándose cada vez más. Estaban peinando el área, sistemáticamente, con paciencia, y estaban cada vez más cerca de la cueva. Tani regresó rápidamente. Sara estaba practicando su puntería con el revólver descargado, apuntando a una marca que había hecho en la pared. «Tenemos problemas», dijo Tani. Sara bajó el arma. «¿Qué pasó?» «Son 4 ahora. Y están buscando metódicamente. No se encontrarán. Tal vez en 1 o 2 días». El rostro de Sara palideció. «¿Qué hacemos?» Tani miró alrededor de la cueva. «Preparamos defensas, trampas, y nos aseguramos de que cuando vengan, no sea fácil para ellos. No podemos huir más lejos. No con el bebé, y no sin que nos alcancen. Somos 2 contra 4, uno de nosotros con un niño. No podemos correr más rápido que ellos». Sara asintió, aunque el miedo era evidente en sus ojos. «Está bien. ¿Qué necesitas que haga?» Durante el resto del día, Tani preparó el área. Cavó pequeños hoyos cerca de la entrada de la cueva y los cubrió con ramas finas y arena. Colocó piedras afiladas en lugares estratégicos. Preparó el arco y las flechas que había guardado años atrás. Afiló su cuchillo hasta que podía cortar el viento. Sara lo ayudaba en todo. Cargaba piedras. Cortaba ramas. Aprendía dónde estaba cada trampa para no caer ella misma. Por la tarde, Tani cargó completamente el revólver y le dio balas adicionales a Sara. «Quiero que practiques con balas reales. Solo unas pocas. Necesitas sentir el retroceso». Fueron a un área alejada de la cueva. Tani colocó piedras como objetivos. «Dispara». Sara levantó el arma, apuntó, respiró. Disparó. La bala golpeó cerca de la piedra objetivo. «Mejor», dijo Tani. «Pero estás anticipando el retroceso. Relaja los hombros». Sara intentó de nuevo. Esta vez, la bala dio en la piedra. Ella sonrió, sorprendida. «Le di». «Sí. Ahora hazlo 4 veces más». Sara practicó hasta que le dolían los brazos. Pero con cada disparo, mejoraba. Cuando terminaron, Tani la miró con aprobación. «Si llega el momento, no dudes. Apunta al centro del pecho. Dispara hasta que caiga». Sara tragó saliva. «¿Podré hacerlo?» «Sí. Porque si no lo haces, él te matará. A ti y a Thomas». Las palabras eran duras, pero necesarias. Sara asintió. «No dudaré». Esa noche, mientras Thomas dormía, Tani y Sara se sentaron junto al fuego. «Tani», dijo ella después de un largo silencio. «Si algo me pasa mañana, o cuando vengan, no va a pasar nada. Pero si pasa», insistió Sara, «quiero que sepas que estos días contigo han sido los mejores de mi vida». Tani la miró sorprendido. «¿Cómo pueden ser los mejores? Has estado escondida, herida, perseguida. Lo sé, pero también he sido libre. Por primera vez en años, he tomado mis propias decisiones. He aprendido cosas. He hablado sin miedo. He dormido sin esperar un golpe». Los ojos de Sara brillaban con las lágrimas contenidas. «Me has tratado como un ser humano, no como propiedad. Y eso significa más de lo que puedes imaginar». Tani sintió un nudo en la garganta. «Sara, déjame terminar», interrumpió ella. «Quiero que sepas que si muero mañana, muero agradecida. Porque me diste algo que creí que nunca tendría, dignidad». Tani extendió la mano y tomó la de Sara. «No vas a morir mañana, ni pasado, ni nunca mientras yo pueda evitarlo. No puedes prometer eso. Lo sé, pero lo prometo de todas formas». Sara apretó su mano. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué arriesgas tanto por mí?» Tani miró el fuego. «Porque cuando mi familia murió, me rendí. Dejé de pelear. Dejé de vivir. Solo existía». Levantó la vista hacia ella. «Y entonces te encontré. Y algo en mí se despertó. Como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad. No para reemplazar lo que perdí, sino para honrarlo, salvándote a ti». Sara lloró en silencio. «No soy tu segunda oportunidad, Tani.
Soy solo una mujer rota con demasiados problemas. Todos estamos rotos, dijo Tani. Pero a veces, dos cosas rotas pueden sostenerse mutuamente. Sara se acercó lentamente. Apoyó la cabeza en el hombro de Tani. Él se tensó por un momento, sorprendido. Luego, con cuidado, rodeó sus hombros con el brazo. Se quedaron así, dos almas rotas sosteniendo la carga del otro. El fuego crepitaba. Thomas respiraba suave. Y afuera, en la oscuridad del desierto, 4 jinetes acampaban bajo las estrellas. Planeando, esperando, acercándose. Al día siguiente, Tani salió al amanecer. Esta vez, las huellas estaban aún más cerca. A menos de 1 kilómetro. Habían acampado cerca durante la noche. Tani regresó a la cueva con el rostro sombrío. Hoy, dijo simplemente. Sara asintió. No dijo nada. Solo cargó el revólver, lo metió en su cinto, y levantó a Thomas en brazos. ¿Lista?, preguntó Tani. No, respondió Sara con honestidad. Pero lo haré de todas formas. Tani sonrió levemente. Eso es lo único que importa. Pasaron la mañana preparándose. Tani revisó cada trampa. Sara memorizó cada posición defensiva. Thomas, ajeno al peligro, jugaba con piedras pequeñas. Al mediodía, Tani escuchó algo. Cascos de caballos. Voces. Están aquí, susurró. Sara tomó a Thomas y se movió hacia la parte trasera de la cueva, donde Tani había preparado un escondite entre las rocas. Tani tomó su arco. Se posicionó junto a la entrada. Y esperó. Las voces se acercaron. Tiene que estar por aquí. Las huellas antiguas antes de la tormenta apuntaban en esta dirección. Son solo rocas. Ven. No hay nada aquí. Revisen de todas formas. Ese apache la escondió en algún lugar. Tani reconoció la voz. Era el hombre de la barba. Había vuelto. Y traía refuerzos. Tani esperó, inmóvil, respirando lento. Los pasos se acercaban. Una sombra apareció en la entrada de la cueva. Un hombre. Alto. Con rifle. Tani tensó la cuerda del arco. El hombre dio un paso adelante. Y cayó directamente en la primera trampa. Gritó de dolor cuando las piedras afiladas del fondo le atravesaron el pie. Tani no perdió tiempo. Disparó la flecha. Se clavó en el hombro del hombre, haciéndolo caer. Afuera, las voces estallaron. Está aquí. Nos atacó. Cuidado. Tiene trampas. Los disparos comenzaron a resonar contra las paredes de roca. La batalla había comenzado. Las balas rebotaban contra las paredes de roca, levantando chispas y polvo. Tani se movió rápido hacia un lado de la entrada, protegiéndose detrás de una formación rocosa natural. El hombre que había caído en la trampa intentaba arrastrarse hacia afuera, gimiendo de dolor, con la flecha todavía clavada en su hombro. Marcus, sal de ahí, gritó alguien desde afuera. Tani tensó otra flecha. Esperó. Un segundo hombre apareció en la entrada, intentando ayudar al herido. Tani disparó. La flecha se clavó en el muslo del hombre. Cayó con un grito, justo al lado de su compañero. Maldito salvaje. Rugió la voz del hombre de la barba. Te vamos a sacar de ahí aunque tengamos que quemar toda la cueva. Tani no respondió. Se movió silenciosamente hacia otra posición, tomando ventaja de las sombras dentro de la cueva. Sara estaba oculta en la parte trasera, con Thomas apretado contra su pecho. El bebé lloraba suavemente, asustado por los ruidos. SHH, mi amor. SHH, susurraba Sara, meciendo a su hijo mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Tani la miró desde su posición. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí, respondió ella, aunque su voz temblaba. Mantente escondida. No salgas a menos que yo caiga. Tani, prométemelo. Sara tragó saliva. Te lo prometo. Afuera, los dos hombres restantes discutían. No podemos entrar. Nos matará uno por uno. Entonces lo sacamos. Quemamos la entrada. Lo asfixiamos. ¿Y la mujer? El patrón la quiere viva. El patrón puede irse al infierno. Esto se puso personal. Tani escuchó el sonido de ramas secas siendo arrastradas. Estaban preparando un fuego. Maldijo en voz baja. Si bloqueaban la entrada con fuego, el humo llenaría la cueva rápidamente. Tenía que actuar. Rápido. Tani dejó el arco y tomó su cuchillo en una mano y el revólver en la otra. Miró hacia Sara. Si algo sale mal, usa el pasaje trasero. Hay una salida pequeña entre las rocas del fondo. Es estrecha, pero cabes con Thomas. Te llevará al otro lado del cañón. Sara palideció. No me dejes. No planeo hacerlo. Pero debes saber que hay una salida. Ella asintió, aterrorizada.
Tani se acercó a la entrada, pegado a la pared. Escuchó las ramas crepitar cuando las encendieron. Vio el resplandor anaranjado comenzar a crecer. El humo empezó a filtrarse hacia adentro. Era ahora o nunca. Tani respiró hondo. Luego salió disparado de la cueva. Se movió bajo, rápido, como una sombra. Los dos hombres estaban frente al fuego que acababan de encender, de espaldas parcialmente a la entrada. Tani apuntó el revólver y disparó. La bala atravesó la pierna de uno de los hombres. Cayó gritando. El otro giró rápidamente, levantando su rifle. Tani se lanzó hacia él antes de que pudiera disparar. El cuchillo brilló bajo el sol del desierto. Se hundió en el costado del hombre. El rifle cayó. El hombre agarró el brazo de Tani, intentando detenerlo. Eran casi del mismo tamaño. Forcejearon. El hombre intentó golpear a Tani en la cara. Tani esquivó, giró, usó el impulso del hombre contra él mismo. Lo empujó hacia las rocas. El hombre tropezó, cayó. Tani se giró hacia el hombre herido en la pierna, que intentaba alcanzar su revólver caído. Tani pateó el arma lejos. ¿Dónde está el cuarto?, preguntó con voz fría. El hombre escupió sangre. Vete al infierno, Apache. Tani apuntó el revólver a su cabeza. ¿Dónde está? Un disparo resonó, pero no vino del revólver de Tani. Vino de arriba. Tani se lanzó hacia un lado justo a tiempo. La bala golpeó el suelo donde había estado parado un segundo antes. Levantó la vista. Sobre una formación rocosa elevada, a unos 30 metros de distancia, estaba el cuarto hombre. Un rastreador, por su aspecto. Delgado, con ropa de cuero y un rifle de largo alcance. Tani corrió hacia las rocas buscando cobertura. Otro disparo, fallado por centímetros. Tani se agazapó detrás de una roca grande, respirando pesado. Estaba en desventaja. El rastreador tenía la altura y un rifle preciso. Tani solo tenía 2 balas en el revólver y su cuchillo. Tenía que pensar rápido. Miró alrededor. El terreno era rocoso, con formaciones irregulares que creaban sombras y ángulos ciegos. Sí podía moverse sin ser visto. Tani esperó. Contó hasta 3. Luego se movió rápidamente hacia otra roca, más cerca del rastreador. Un disparo resonó. Fallado. Tani siguió moviéndose, usando las rocas como escudo. El rastreador disparó 2 veces más. Ambos fallaron. Tani estaba ahora a unos 15 metros de la base de la formación rocosa, donde estaba el rastreador. Guardó el revólver y comenzó a trepar. Sus manos encontraban agarres con facilidad. Sus pies se movían silenciosos, como había aprendido de niño. El rastreador no lo vio acercarse. Estaba demasiado concentrado en el lugar donde había visto a Tani por última vez. Tani llegó al borde de la formación. Se asomó lentamente. El rastreador estaba a 3 metros, de espaldas. Tani se impulsó hacia arriba y saltó. El rastreador escuchó el movimiento y giró. Pero era demasiado tarde. Tani lo golpeó con todo su peso. Ambos cayeron al suelo rocoso. El rifle salió volando. El rastreador era más joven, más rápido. Golpeó a Tani en las costillas. Tani sintió el aire escapar de sus pulmones. Respondió con un codazo en la mandíbula del hombre. El rastreador escupió un diente. Se levantó rápidamente, sacando un cuchillo de su bota. Tani también se levantó, sacando su propio cuchillo. Se miraron fijamente. 2 hombres. 2 cuchillos. Solo uno saldría vivo. El rastreador atacó primero. Era rápido, entrenado. Tani bloqueó, esquivó, contraatacó. El ballet de la violencia. Cada movimiento era preciso. Cada error podía ser fatal. El rastreador cortó el brazo de Tani. Sangre. Tani ignoró el dolor y respondió con un corte en el muslo del rastreador. Más sangre. Continuaron. Corte. Bloqueo. Esquive. Ataque. Finalmente, el rastreador cometió un error. Se sobreextendió en una estocada. Tani giró, agarró su muñeca, la torció. El cuchillo del rastreador cayó. Tani lo empujó hacia el borde de la formación rocosa. El hombre perdió el equilibrio. Cayó. El sonido del impacto resonó en el cañón. Tani se quedó de pie, respirando pesado, sangrando. Bajó lentamente de las rocas. Los 2 hombres que había herido al principio todavía estaban en el suelo, gimiendo. El hombre al que había apuñalado en el costado estaba inconsciente. El rastreador estaba muerto. Tani recogió las armas dispersas. 2 rifles. 3 revólveres. Munición. Escuchó un ruido detrás de él. Se giró rápidamente, levantando el revólver. Era Sara. Había salido de la cueva con Thomas en brazos y el revólver en la mano.
Sus ojos estaban muy abiertos, mirando los cuerpos, la sangre, la destrucción. Tani, susurró. Él bajó el arma. Te dije que te quedaras adentro. Escuché disparos. Pensé que... Su voz se quebró. Tani caminó hacia ella, cojeando ligeramente. Estoy bien. Sara miró la sangre que corría de su brazo. Estás herido. Es superficial. Deja que lo vea. Tani iba a protestar, pero la mirada de Sara no admitía discusión. Se sentó en una roca. Sara dejó a Thomas en un lugar seguro y se acercó a examinar la herida. Es profunda, dijo. Necesita sutura. Después. Primero debo asegurarme de que... Un gemido interrumpió a Tani. Ambos se giraron. El hombre herido en la pierna los miraba con odio. Malditos, escupió. El patrón vendrá. ¿Y cuándo lo haga? ¿El patrón? Preguntó Sara con voz temblorosa. ¿Te refieres a tu esposo, perra? Está en camino. Con más hombres. Y cuando llegue, Tani se levantó, apuntando el revólver al hombre. ¿Cuántos? Suficientes para matarte a ti y violarla a ella hasta que ruegue por morir. Sara palideció. Tani amartilló el revólver. ¿Cuántos? Repitió. El hombre rió, escupiendo sangre. 3 más. ¿Y tu mujer favorita? Sara sintió que el mundo se detenía. Está viniendo, susurró. Él está viniendo. Tani no bajó el arma. ¿Cuándo? Mañana. Tal vez hoy en la noche. ¿Sabe dónde estás? Marcus envió señales antes de que los atacaras. Tani maldijo. Miró a Sara. Ella estaba temblando, abrazándose a sí misma. No puedo enfrentarlo, susurró. No puedo. Yo. Sí puedes, interrumpió Tani con firmeza. Sara negó con la cabeza. No entiendes. Durante años me hizo creer que era nada. Que no valía nada. ¿Qué? Sara, mírame. Ella levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tú no eres la misma mujer que huyó de él, dijo Tani. Esa mujer estaba sola, asustada, indefensa. Caminó hacia ella, tomando sus manos. Pero tú ya no estás sola. Sabes disparar. Sabes defenderte. Y lo más importante, sabes que mereces ser libre. Sara sollozó. Tengo tanto miedo. Lo sé. Yo también. Tú. Tienes miedo. Siempre. Pero el miedo solo gana si lo dejamos paralizar nosotros. Sara respiró hondo. ¿Qué hacemos? Tani miró alrededor. Los 2 hombres heridos estaban incapacitados. El rastreador estaba muerto. Pero venían 3 más. Y entre ellos, el esposo de Sara. Terminamos de preparar defensas, dijo Tani. Y cuando vengan, les mostramos que no somos presa fácil. Sara asintió lentamente. Está bien. Tani se giró hacia el hombre herido. Voy a dejarlos ir, dijo. El hombre lo miró sorprendido. ¿Qué? Tú y tu amigo. Llévenlo y váyanse. Digan a su patrón que si viene, morirá como murió el rastreador. Estás loco. No te cree. Díselo de todas formas. Tani los ayudó a levantarse, apoyándose uno en el otro. Los vio alejarse cojeando hacia sus caballos. Sara lo miró confundida. ¿Por qué los dejaste ir? Porque quiero que le cuenten a tu esposo lo que pasó. Quiero que sepa que no será fácil. Quiero que venga con miedo. Sara lo entendió. Guerra psicológica. Exacto. Regresaron a la cueva. Sara curó la herida de Tani mientras Thomas dormía. Esto va a doler, advirtió ella, preparando aguja e hilo. Lo sé. Sara trabajó con manos temblorosas pero firmes. Cada puntada arrancaba un gruñido a Tani, pero no se movió. Cuando terminó, vendó el brazo con cuidado. Gracias, dijo Tani. Sara lo miró a los ojos. Gracias a ti. Por todo. Se quedaron así un momento. Luego Sara rompió el contacto visual. Tani, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Ella respiró hondo. Si mañana, si mi esposo viene y yo, si no puedo hacerlo. Si me congelo. Sí, no lo harás. Pero si lo hago, insistió Sara. Quiero que me prometas algo. ¿Qué? Que salvarás a Thomas. Sin importar qué. Aunque eso signifique dejarme atrás. Tani negó con la cabeza. No voy a. Prométemelo, interrumpió Sara con voz firme. Por favor. Es lo único que te pido. Tani la miró largo rato. Finalmente asintió. Te lo prometo. Sara exhaló aliviada. Gracias. Esa noche, no durmieron. Se quedaron despiertos, preparándose. Tani revisaba las armas una y otra vez. Sara practicaba su puntería con el revólver descargado. Thomas dormía, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Al amanecer, Tani salió a revisar. Y los vio. A lo lejos,
En el horizonte. 3 jinetes. Avanzando lentamente. Con propósito. Con determinación. Regresó a la cueva. Sara lo miró. No necesitó preguntar. Lo vio en sus ojos. Ya vienen, dijo Tani. Sara asintió. Cargó el revólver. Besó la frente de Thomas. Y se preparó para enfrentar al hombre que había destruido su vida. Esta vez, no huiría. Esta vez, pelearía. El sol apenas asomaba sobre el borde del cañón cuando los 3 jinetes llegaron. Tani los observaba desde una posición elevada, oculto entre las rocas. Sara estaba dentro de la cueva con Thomas y el revólver, tal como habían planeado. Los jinetes se detuvieron a unos 100 metros de distancia. Desmontaron lentamente. Tani reconoció al del centro inmediatamente, aunque nunca lo había visto antes. Era más alto que los otros 2. Llevaba un sombrero negro, chaleco de cuero, y una pistolera doble en la cadera. Tenía el rostro duro, la mandíbula cuadrada, los ojos fríos. Incluso desde la distancia, Tani podía sentir la crueldad que emanaba de él. Ese era el esposo de Sara, el hombre que la había golpeado, humillado, casi destruido. Tani sintió que la rabia le hervía en el pecho. El hombre gritó, su voz resonando en el cañón. Sara, sé que estás ahí. Sal ahora y tal vez perdone tu vida. Silencio. Solo el viento respondió. Te doy 10 segundos. Continuó el hombre. Si no sales, entraremos y te arrastraremos. Y cuando te encuentre, te haré rogar que te mate. Dentro de la cueva, Sara temblaba. Abrazaba a Thomas contra su pecho. Las palabras de su esposo le taladraban el alma. Durante años, esa voz había sido su pesadilla. Durante años, esas amenazas habían sido su realidad. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y recordó las palabras de Tani. Tú no eres la misma mujer. Abrió los ojos. Ya no temblaba. Afuera, el esposo de Sara continuaba gritando. 10. Tani tensó su arco. 9. Apuntó al hombre de la izquierda. 8. 7. 6. El esposo de Sara sacó su revólver. 5. Los otros 2 hombres también sacaron sus armas. 4. 3. Tani soltó la flecha. Voló silenciosa, precisa. Se clavó en el hombro del hombre de la izquierda. Cayó con un grito. El esposo de Sara giró bruscamente, buscando el origen del disparo. Ahí, en las rocas. Los 2 hombres restantes abrieron fuego. Las balas golpeaban las rocas alrededor de Tani. Él ya se había movido. Apareció en otra posición. Disparó otra flecha. Esta vez dio en la pierna del segundo hombre. Cayó también. Solo quedaba el esposo de Sara. El hombre se refugió detrás de su caballo, usando al animal como escudo. ¡Cobarde!, gritó. Pelea como hombre. Tani dejó el arco y tomó el rifle que había quitado a los hombres del día anterior. Apuntó. Pero no podía disparar sin arriesgar al caballo. El esposo de Sara lo sabía. Ese es el problema con ustedes, salvajes. Gritó. Demasiado blandos. Demasiado honorables. Disparó su revólver hacia las rocas, donde estaba Tani. Tani se movió de nuevo. Rodeó la posición del hombre. Pero el esposo de Sara era inteligente. Se mantuvo moviéndose, usando al caballo como escudo. Pasaron varios minutos en este juego mortal. Entonces, el esposo de Sara hizo algo inesperado. Disparó al caballo. El animal cayó muerto. Y detrás de él, protegido por el cuerpo del animal, el hombre tenía línea directa hacia la entrada de la cueva. Sara, gritó. Sé que estás ahí. Solo mataré a tu salvador Apache. Tani maldijo. Estaba atrapado. Si se movía, el hombre tendría un tiro claro. Si no se movía, Sara podría salir. Dentro de la cueva, Sara escuchó la voz de su esposo. Su corazón latía salvajemente. Todas las pesadillas de años regresaron de golpe. Pero luego miró a Thomas. Su hijo. Su razón para vivir. Y supo lo que tenía que hacer. Dejó a Thomas en el escondite seguro que Tani había preparado. Tomó el revólver. Revisó las balas. 6 disparos. Respiró hondo. Y salió de la cueva. La luz del sol la cegó por un momento. Cuando sus ojos se ajustaron, lo vio. Su esposo. A 30 metros de distancia. Detrás del caballo muerto. Apuntándole con su revólver. Ahí estás, dijo él con una sonrisa cruel. Mi dulce esposa. Sara no dijo nada. Solo levantó su propio revólver. Las manos le temblaban. El hombre rió. ¿En serio? ¿Vas a dispararme? ¿Tú? Sara tragó saliva. Sí, dijo con voz temblorosa pero firme. La sonrisa del hombre se desvaneció. Baja esa arma. Ahora. No. He dicho que la bajes. No.
El hombre se levantó lentamente de su posición. Sara, eres mi esposa. Me perteneces. Y vas a volver a casa conmigo. Ahora. Sara negó con la cabeza. Nunca fui tuya. Y nunca volveré. El rostro del hombre se torció en furia. Te he dado todo. Casa. Comida. Protección. Me diste dolor, respondió Sara, su voz ganando fuerza. Me diste miedo. Me diste cicatrices que nunca sanarán. Porque lo merecías. Porque eras inútil. ¿Por qué? Porque soy mujer, interrumpió Sara. Porque pensaste que podías romperme. Que podías destruirme. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero su mano ya no temblaba. Pero no pudiste. Seguí viva. Tuve a Thomas. Y huí. Y sobreviví. El hombre apretó la mandíbula. Ese bastardo apache te llenó la cabeza de ideas. Ese bastardo apache me salvó la vida. Me dio dignidad. Me enseñó que merezco algo mejor que tú. Ven aquí ahora o juro que... ¿O qué? Gritó Sara. Me golpearás. Me arrastrarás. Me matarás. Ya lo has hecho todo. No me queda nada que temer de ti. El hombre levantó su revólver, apuntando directamente a la cabeza de Sara. Última oportunidad. Sara lo miró a los ojos. Y por primera vez en su vida, no sintió miedo. Sintió furia. Vete al infierno. El hombre apretó el gatillo. Pero Sara fue más rápida. Disparó primero. La bala golpeó al hombre en el pecho. Él se tambaleó, sorprendido. Miró la mancha roja que crecía en su camisa. Tú, susurró. Sara disparó de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Hasta que el revólver hizo clic en vacío. El hombre cayó de rodillas. Luego hacia adelante. Y no se movió más. Sara dejó caer el revólver. Sus manos temblaban incontrolablemente. Sus rodillas cedieron. Cayó al suelo, sollozando. Tani bajó corriendo de las rocas. Llegó a su lado, arrodillándose junto a ella. Sara. Ella lo miró con ojos desorbitados. Lo maté. Yo, lo maté. Lo sé. Soy un monstruo. Tani tomó su rostro entre sus manos. No. Eres una sobreviviente. Hiciste lo que tenías que hacer. Sara lloró en sus brazos. Tani la sostuvo, dejándola liberar años de dolor. Los dos hombres heridos los observaban desde la distancia. Uno de ellos intentó alcanzar su rifle. Tani lo vio. Con un movimiento rápido, tomó el revólver de Sara, lo recargó con las balas de su cinturón, y disparó. La bala golpeó el suelo junto al hombre. El próximo no falla, advirtió Tani. Los dos hombres levantaron las manos. Ya, nos rendimos. Tomen a su patrón muerto y váyanse, dijo Tani. Si vuelvo a verlos, no habrá advertencias. Los hombres se arrastraron hacia el cuerpo, lo cargaron con dificultad en uno de los caballos, y huyeron. Tani los vio partir. Luego se giró hacia Sara. Ella todavía temblaba. ¿Cómo te sientes?, preguntó Tani suavemente. Sara tardó en responder. No lo sé. Libre, creo, pero también vacía. Como si hubiera perdido algo. Perdiste tu miedo, dijo Tani. Y eso puede sentirse extraño. Sara asintió lentamente. Un llanto llegó desde la cueva. Thomas. Sara se levantó inmediatamente y corrió hacia él. Lo levantó en brazos. Lo abrazó fuerte. Ya pasó, mi amor. Ya pasó. Estás a salvo. Estamos a salvo. Tani los observó desde la entrada de la cueva. Madre e hijo. Unidos. Libres. Y supo que había valido la pena. Cada golpe. Cada herida. Cada momento de peligro. Había valido la pena. 3 días pasaron después de la muerte del esposo de Sara. 3 días en los que ella apenas hablaba. Comía poco. Dormía mal. Abrazaba a Thomas constantemente, como si temiera que alguien viniera a arrebatárselo. Tani la observaba con preocupación, pero no la presionaba. Sabía que matar a alguien, incluso a alguien que merecía morir, dejaba marcas en el alma. Marcas que solo el tiempo podía sanar. En la mañana del 4.º día, Sara finalmente habló. Tani. Él levantó la vista del fuego que estaba preparando. ¿Sí? ¿Crees que iré al infierno por lo que hice? Tani dejó la madera y se sentó frente a ella. No creo en el infierno. Sara lo miró sorprendida. No. Mi pueblo cree que cuando morimos, nuestro espíritu va al mundo de los ancestros. Allí somos juzgados no por una sola acción, sino por toda nuestra vida. Por cómo vivimos. Por cómo tratamos a los demás. Por si honramos la tierra y a los que amamos. Hizo una pausa. Tú protegiste a tu hijo. Defendiste tu vida. Eso no te convierte en mala persona. Te convierte en madre. En guerrera. Sara bajó la mirada. No me siento como guerrera. Me siento rota.
Las guerreras también se rompen, pero siguen adelante. Sara asintió lentamente. ¿Alguna vez mató a alguien tu padre? Sí, muchos. En las guerras contra los soldados. ¿Cómo vivió con eso? Tani miró las llamas. Me dijo una vez que cada vida que tomaba pesaba en su corazón como una piedra, pero que si no hubiera peleado, habríamos perdido nuestra tierra, nuestra libertad, nuestras familias. Así que cargó esas piedras con honor, porque sabía que proteger a los suyos valía el peso. Sara tocó el revólver que ahora llevaba siempre en su cinto. ¿Cuánto tiempo hasta que ya no vea su rostro cada vez que cierro los ojos? No lo sé. Tal vez nunca desaparezca del todo, pero con el tiempo, duele menos. Ese día, por primera vez desde la confrontación, Sara sonrió levemente. Fue una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Tani la notó, y sintió algo cálido en su pecho. Pasaron 2 días más de relativa paz. Tani comenzó a enseñarle a Sara más cosas sobre sobrevivir en el desierto. Cómo hacer trampas para conejos. Cómo encontrar agua bajo las rocas. Cómo leer las estrellas. Sara aprendía todo con atención. Thomas gateaba entre ellos, explorando el mundo con curiosidad infantil. Por las noches, se sentaban junto al fuego y hablaban. A veces de cosas profundas. A veces de tonterías. Poco a poco, Sara reía más. Poco a poco, Tani sonreía más. Era como si ambos estuvieran aprendiendo a vivir de nuevo. Pero la paz no duraría. En la tarde del 6.º día, Tani salió a revisar los alrededores como siempre. Y encontró huellas. Un solo caballo. Frescas. De esa misma mañana. Siguió el rastro con cuidado. Las huellas llevaban a un punto elevado desde donde se podía ver la cueva. Alguien nos había estado observando. Tani sintió que la sangre se le helaba. Regresó rápidamente a la cueva. Sara estaba alimentando a Thomas. Tenemos un problema, dijo Tani. Sara levantó la vista, alarmada. ¿Qué pasa? Alguien estuvo aquí, observándonos. ¿Quién? No lo sé. Pero quien quiera que sea, sabe dónde estamos. Sara palideció. Pensé que habíamos terminado con esto. Yo también. Tani comenzó a revisar las armas. Podría ser uno de los hombres que dejamos ir. O alguien nuevo. ¿Qué hacemos? Prepararnos. De nuevo. Pasaron el resto del día fortificando la cueva. Tani colocó nuevas trampas. Sara practicó con el revólver. Cenaron en silencio, tensos. La noche cayó. Thomas durmió. Tani y Sara se turnaban para vigilar la entrada. Pasaron horas. Nada. Solo el viento. Tani comenzaba a pensar que tal vez se había equivocado. Que tal vez las huellas eran de un cazador perdido. O de un viajero solitario. Y entonces escuchó el sonido. Un caballo. Acercándose. Lentamente. Tani despertó a Sara con un toque suave en el hombro. Ella abrió los ojos inmediatamente. Alerta. Alguien viene, susurró Tani. Sara tomó el revólver y se movió hacia la posición que habían planeado. Tani tomó el rifle y se posicionó junto a la entrada. El sonido de los cascos se detuvo. Silencio. Luego, una voz. Hola en la cueva. Era una voz de hombre. Mayor. Ronca pero no amenazante. No vengo a pelear. Continuó la voz. Solo a hablar. Tani no respondió. Mi nombre es Robert Lawson. Era el empleador del hombre que mataron. Necesito hablar con la mujer. Sara sintió que el estómago se le retorcía. Solo quiero hablar. Insistió el hombre. Nada más. Vengo solo y desarmado. Tani miró a Sara. Ella negó con la cabeza violentamente. Es una trampa, susurró. Tal vez. Pero si viene solo, podemos manejarlo. ¿Y si no viene solo? Entonces peleamos. Como siempre. Tani se asomó ligeramente por la entrada. A la luz de la luna, vio a un hombre mayor, de unos 60 años, bajando de su caballo con dificultad. Llevaba ropa de ciudad. Sombrero elegante. Bastón. No tenía armas visibles. Voy a entrar, gritó el hombre. Despacio, con las manos donde puedan verlas. Comenzó a caminar hacia la cueva. Tani apuntó el rifle. Alto ahí, ordenó. El hombre se detuvo. ¿Es usted el Apache? Sí. ¿Está la mujer con usted? ¿Qué quiere? El hombre suspiró. Solo hablar. Prometo que no tengo intenciones violentas. Las promesas no significan nada. Lo sé, pero es todo lo que tengo que ofrecer. Tani miró a Sara. Ella estaba pálida, asustada. ¿Conoces a ese hombre? Preguntó Tani. Sara asintió lentamente. Es el padre de mi esposo. Mi suegro. Tani apretó la mandíbula. ¿Qué quiere? No lo sé. Pero si es como su hijo. Déjame hablar con él primero. Sara asintió.
Tani salió de la cueva, rifle en mano, apuntando al hombre mayor. No se acerque más. El hombre levantó las manos. Está bien. Me quedo aquí. Se quedaron mirándose bajo la luz de la luna. ¿Por qué está aquí?, preguntó Tani. Porque mi hijo está muerto. Y necesito saber la verdad de lo que pasó. La verdad es que era un hombre violento que intentó matar a su esposa. El hombre mayor cerró los ojos, como si le doliera escuchar eso. Lo sé. Tani lo miró con sorpresa. ¿Lo sabe? Sí. Lo supe desde el principio. Desde que era niño. Tenía algo roto dentro. Algo que yo nunca pude arreglar. El hombre bajó las manos lentamente. ¿Puedo sentarme? Mis piernas ya no son lo que eran. Tani asintió, sin bajar el rifle. El hombre se sentó en una roca, apoyándose en su bastón. Mi hijo mató a su madre, dijo el hombre en voz baja. Cuando tenía 17 años. La golpeó hasta matarla. Dijo que fue un accidente. Yo lo encubrí. Pagué a las autoridades. Lo envié lejos. Hizo una pausa. Fue el mayor error de mi vida. Tani escuchaba en silencio. Cuando regresó años después, pensé que había cambiado. Se casó con Sara. Yo creí. Quise creer que tal vez el matrimonio lo calmaría. El hombre negó con la cabeza. Pero solo empeoró. Escuché rumores. Vi las marcas en Sara cuando venía a visitarme. Pero no hice nada. Como no hice nada con su madre. Lágrimas corrían por el rostro arrugado del hombre. Soy un cobarde. Y ahora mi hijo está muerto por mi cobardía. No murió por su cobardía, dijo Tani. Murió por sus propias acciones. El hombre asintió. Lo sé. Pero aún así, necesito hablar con Sara. Necesito disculparme. ¿Necesita qué? Interrumpió una voz. Sara había salido de la cueva, revólver en mano. El hombre mayor se puso de pie con dificultad. Sara, no me llame así, dijo ella fríamente. Ya no soy su nuera. Ya no soy nada para usted. Lo sé, pero por favor, déjeme hablar. Sara lo miró con una mezcla de odio y dolor. ¿Hablar? ¿Cómo habló cuando su hijo me golpeaba? ¿Cómo habló cuando me humillaba? ¿Cómo habló cuando amenazó con matar a Thomas? El hombre bajó la cabeza. No tengo excusa. No hice nada. Y por eso, usted sufrió. ¿Y ahora qué? ¿Viene a decir que lo siente? ¿Eso se supone que borra años de dolor? No, nada puede borrar eso. Pero necesitaba que supiera que yo sé que fue mi culpa. No solo de él. Mía también. Sara apretó el revólver. ¿Por qué? Porque no hizo nada. El hombre levantó la vista, con ojos llenos de lágrimas. Porque era mi hijo. Y un padre débil, siempre quiere creer que su hijo puede cambiar. Que no es realmente un monstruo. Aunque todo demuestre lo contrario. Sara sintió lágrimas brotar también. Yo era una niña. 16 años. No tenía a nadie. Y usted pudo haberme ayudado. Pudo haberme salvado. Lo sé. Y viviré con esa culpa hasta el día que muera. Se quedaron en silencio. Solo el viento soplaba entre ellos. Finalmente, Sara habló. ¿Por qué está aquí realmente? ¿Solo a disculparse? El hombre sacó un sobre de su abrigo. Tani inmediatamente apuntó el rifle. Despacio. Solo es un papel. Lo prometo. Extendió el sobre hacia Sara. Ella no lo tomó. ¿Qué es eso? Son documentos. Escrituras. De la propiedad que era de mi hijo. Ahora es suya. Legalmente. También hay dinero. Suficiente para que usted y el niño puedan empezar de nuevo. En otro lugar. Lejos de aquí. Sara lo miró sorprendida. ¿Por qué haría eso? Porque es lo mínimo que puedo hacer. Lo único que puedo hacer. No puedo devolverle los años que perdió. No puedo quitarle las cicatrices. Pero puedo darle esto. Una oportunidad de ser libre de verdad. Sara tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro había documentos legales y billetes de banco. Mucho dinero. No lo quiero, dijo finalmente. El hombre pareció confundido. ¿Qué? No quiero nada que venga de su familia. Nada que me ate a ese infierno. Pero, el niño. Thomas. Necesitará. Thomas tiene lo que necesita, interrumpió Sara. Tiene una madre que lo ama. Tiene protección. Tiene un futuro. Dejó caer el sobre al suelo. No necesita su dinero manchado de sangre. El hombre pareció encoger. Entiendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo? Nada, dijo Sara con firmeza. No puede hacer nada. Solo, váyase. Y nunca vuelva. Ni usted ni nadie de su familia. El hombre asintió lentamente. Como desee. Comenzó a caminar hacia su caballo. Luego se detuvo. Sara. ¿Qué? Sé que no significa nada. Pero,
Lo siento. De verdad lo siento. Sara no respondió. El hombre montó su caballo con dificultad y se alejó en la oscuridad. Tani y Sara lo vieron partir. Cuando el sonido de los cascos desapareció, Sara se derrumbó. Cayó de rodillas, sollozando. Tani se arrodilló junto a ella, abrazándola. Ya pasó, susurró. Ya pasó. Yo no quise su dinero, sollozó Sara. No quise nada de ellos. Lo sé. Hiciste bien. Pero ¿y si? ¿Y si Thomas necesita ese dinero algún día? ¿Y si cometí un error? Tani levantó su rostro para que lo mirara. Thomas no necesita dinero manchado con el dolor de su madre. Te necesita a ti. Fuerte. Libre. Y eso es lo que eres ahora. Sara lo abrazó fuerte. Y Tani la sostuvo. Bajo las estrellas del desierto. En el silencio de la noche. Dos almas rotas, sosteniéndose mutuamente. Sanando juntas. Pasaron las semanas. El desierto comenzó a sentirse menos como un escondite, y más como un hogar. Las heridas de Tani sanaron. Las de Sara también, al menos las visibles. Thomas crecía rápido. Ahora gateaba por toda la cueva, explorando cada rincón con curiosidad insaciable. Una mañana, Sara despertó y encontró a Tani sentado afuera, mirando el amanecer. Se sentó junto a él en silencio. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente. Tani tardó en responder. En Aidiana y Kede. Sara puso su mano sobre la de él. ¿Todavía duele? Siempre duele. Pero, diferente ahora. ¿Diferente cómo? Tani miró hacia el horizonte. Antes, el dolor era todo lo que tenía. Era mi compañía. Mi razón de despertar cada día, aunque fuera solo para cargarlo. Hizo una pausa. Pero ahora el dolor comparte espacio con algo más. ¿Con qué? Tani la miró. Con esperanza. Con propósito. Contigo y con Thomas. Sara sintió lágrimas brotar. Tani, no tienes que decir nada, interrumpió él suavemente. Solo quiero que sepas que me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Sara apretó su mano. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó. No podemos quedarnos escondidos para siempre. Tani había estado pensando en eso. No podemos. Entonces construimos algo. Aquí. No solo un escondite. Un hogar real. Sara lo miró sorprendida. ¿Aquí? ¿En el desierto? ¿Por qué no? Nadie viene aquí. Hay agua. Comida si sabes dónde buscar. Espacio para que Thomas crezca libre. Pero, es tan aislado. Tú querías libertad. Aquí la tendrás. Sara pensó en eso. ¿Y tú? ¿Quieres que nos quedemos? Tani la miró directamente a los ojos. Sí. Algo pasó entre ellos en ese momento. No eran palabras. Era entendimiento. Era conexión. Era algo más. Sara sintió que su corazón latía más rápido. Tani, Thomas eligió ese momento para gatear fuera de la cueva, riendo. Se acercó directamente a Tani y levantó los brazos, pidiendo que lo cargaran. Tani lo levantó, y Thomas inmediatamente agarró su nariz. Tani hizo una mueca exagerada. Sara rió. Era un sonido hermoso. Libre. Genuino. Tani la miró y sonrió también. Y en ese momento, bajo el sol del desierto, los tres parecían una familia. Durante los días siguientes, trabajaron juntos. Tani comenzó a construir una estructura más permanente al lado de la cueva. Sara aprendió a tejer canastas con juncos del arroyo. Thomas jugaba en la arena, construyendo montículos que luego destruía con risas. Una noche, mientras preparaban la cena, Sara habló. Tani, quiero aprender tu idioma. Él levantó la vista, sorprendido. ¿Mi idioma? Apache. Quiero que Thomas lo aprenda también. Quiero que conozca de dónde viene la persona que nos salvó. Tani sintió algo cálido expandirse en su pecho. Está bien. Te enseñaré. Y así comenzó. Cada noche, junto al fuego, Tani les enseñaba palabras. Agua esto. Sol es Haan. Madre es Ma. Sara repetía cada palabra con cuidado. Thomas balbuceaba, intentando imitar. Era torpe al principio. Pero poco a poco, Sara comenzó a entender. A hablar. A conectarse con la cultura que Tani había guardado solo para sí durante tanto tiempo. Una tarde, mientras Tani reparaba una trampa, Sara se acercó. Tani, ¿cómo se dice gracias en apache? Sara repitió la palabra varias veces. Luego lo miró. Tani, por todo. Él sonrió. A ti también. Pasaron más semanas. El verano dio paso al otoño. El calor del desierto se volvió más tolerable. Las noches se volvieron frescas. Tani y Sara trabajaban juntos cada día. Construyeron un techo más sólido.
Almacenaron comida para el invierno. Crearon un pequeño jardín cerca del manantial. Thomas aprendió a dar sus primeros pasos, tambaleándose entre Tani y Sara, riendo cada vez que caía. Una noche, después de acostar a Thomas, Sara y Tani se sentaron junto al fuego. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Sara. No llevo cuenta de los días. Hace exactamente 3 meses que me salvaste. Tani miró las llamas. ¿Se siente como 3 meses? No, se siente como toda una vida. Como si la persona que era antes ya no existiera. Esa persona sigue ahí. Solo es más fuerte ahora. Sara lo miró. Tani, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. Ella dudó. ¿Crees que algún día podrías volver a amar a alguien? Después de Aidiana. Tani sintió que el corazón se le detenía. La pregunta flotó entre ellos como humo. No lo sé, dijo finalmente con honestidad. Durante años creí que no. Creí que amar de nuevo sería traicionar su memoria. ¿Y ahora? Tani la miró directamente. Ahora creo que Aidiana querría que yo fuera feliz. Que viviera. Que no me encerrara en el dolor para siempre. Sara sintió lágrimas brotar. Yo siento lo mismo. Durante años, mi esposo me hizo creer que el amor era dolor. Que era control. Que yo no merecía nada mejor. Hizo una pausa. Pero contigo he aprendido que el amor puede ser diferente. Puede ser respeto, cuidado, elección libre. Tani extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de Sara. Sara. Ella cubrió su mano con la suya. No tienes que decir nada. Solo quería que supieras que si algún día quisieras, yo también querría. Tani sintió que algo se rompía dentro de él. No era dolor. Era liberación. Se inclinó lentamente. Sara no se alejó. Sus labios se encontraron. Suave, tentativo, lleno de promesa. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. No quiero apurar nada, susurró Sara. No quiero. Lo sé, dijo Tani. Yo tampoco. Tenemos tiempo. Ella sonrió. Sí, tenemos tiempo. Se quedaron juntos junto al fuego, mano con mano. No era romance dramático. No era pasión desbordada. Era algo más profundo. Era 2 personas rotas eligiendo sanar juntas. Era familia. Elegida. Construida desde las cenizas. Epílogo. 1 año después. El campamento se había transformado. Ya no era solo una cueva con un círculo de fuego. Era un hogar. Tani había construido una casa pequeña pero sólida. Paredes de adobe. Techo de ramas y barro. Ventanas que dejaban entrar la luz. Sara había hecho cortinas con tela que Tani había traído de un pueblo cercano. Había plantado flores cerca de la entrada. Había creado un jardín que ahora florecía con vegetales. Thomas, ahora casi 2 años, corría por todas partes. Hablaba una mezcla de inglés y apache. Llamaba a Tani Sidai, mi padre. Tani nunca lo corregía. Una tarde, mientras Thomas jugaba en la arena, Sara y Tani se sentaron en el pórtico que habían construido. ¿Feliz?, preguntó Tani. Sara lo miró y sonrió. Más de lo que creí posible. Tani la rodeó con el brazo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. A veces todavía tengo pesadillas, admitió Sara. Sueño que él regresa, que me arrastra de vuelta. ¿Y qué haces cuando despiertas? Te miro. Veo que estás ahí. Y recuerdo que soy libre. Tani besó su frente. Siempre estarás libre. Te lo prometo. Thomas corrió hacia ellos, sosteniendo una lagartija que había capturado. Sidai. Mira. Tani examinó la lagartija con seriedad. Es una buena captura. Pero ahora déjala ir. Tiene familia que la extraña. Thomas asintió solemnemente y soltó la lagartija. La vieron correr entre las rocas. Sara sonrió, observando a Tani con Thomas. Eres un buen padre. Estoy aprendiendo. Lo estás haciendo bien. Esa noche, después de acostar a Thomas, Sara y Tani salieron a mirar las estrellas. Tani, dijo Sara, ¿te acuerdas del día que nos conocimos? Todos los días. ¿Qué pensaste cuando me viste? Honestamente, Tani pensó un momento. Pensé que eras lo más roto que había visto. Y también lo más fuerte. Porque aún estabas peleando. Sara se acercó más a él. ¿Sabes lo que pensé yo? ¿Qué? Pensé que eras un ángel. O un espíritu. Porque nadie real me había ayudado nunca. Tani rió suavemente. No soy ninguna de esas cosas. No. Eres algo mejor. Eres real. Se quedaron en silencio, mirando las estrellas. Tani, dijo Sara después de un rato. ¿Crees que Aidiana y Kel estarían felices de vernos juntos? Tani miró el cielo nocturno. Creo que sí. Creo que querrían que yo fuera feliz. Que viviera. Hizo una pausa.
Y creo que estarían orgullosos de que ayudé a alguien que lo necesitaba. Sara sintió lágrimas brotar. Yo nunca podré reemplazarla. No tienes que hacerlo, dijo Tani, girándose para mirarla. No eres un reemplazo. Eres algo nuevo. Algo diferente. Algo que eligió estar conmigo tanto como yo elegí estar contigo. Sara se limpió las lágrimas. Te amo, susurró. Era la primera vez que lo decía. Tani sintió que el corazón se le expandía. Yo también te amo. Se besaron bajo las estrellas del desierto. Y en ese momento, dos almas que habían estado rotas se sintieron completas. No porque el dolor hubiera desaparecido. El dolor nunca desaparece completamente. Pero porque habían aprendido a vivir con él. A honrarlo. Y a construir algo hermoso a pesar de él. Días después, Tani estaba enseñándole a Thomas a rastrear huellas cuando Sara salió de la casa. Tenía una expresión extraña en el rostro. Tani, ¿podemos hablar? Él se levantó inmediatamente, preocupado. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sara asintió, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Estoy bien. Es solo que, creo que estoy embarazada. Tani se quedó paralizado. ¿Qué? Estoy embarazada. De ti. Nuestro bebé. Tani no sabía qué decir. Mil emociones lo atravesaron. Miedo, alegría, dolor por Kelle, esperanza por este nuevo hijo. Sara malinterpretó su silencio. Si no quieres, si es demasiado pronto. Puedo. Tani la abrazó fuerte. Quiero, dijo con voz rota. Quiero todo contigo. Sara sollozó en sus brazos. ¿De verdad? ¿De verdad? Thomas los miraba confundido. Chima está llorando. Tani se arrodilló a su altura. Sí, pero son lágrimas felices. ¿Por qué? Porque vas a tener un hermano o hermana. Los ojos de Thomas se iluminaron. De verdad. De verdad. Thomas corrió a abrazar las piernas de Sara. Ella rió entre lágrimas. Y Tani los miró a ambos. Su familia. No la que había perdido, pero la que había encontrado. La que había elegido. La que había construido desde las cenizas del dolor. Y supo que valía la pena. Cada cicatriz. Cada lágrima. Cada momento de oscuridad. Porque lo había llevado aquí. A este momento. A esta familia. A esta vida. Meses después. Sara estaba sentada afuera, con su vientre grande, mirando a Thomas jugar. Tani estaba terminando de construir una cuna. ¿Cómo vas a llamarlo? Preguntó Tani. Si es niño. Sara lo pensó. No lo sé. ¿Tienes alguna sugerencia? Tani dejó de trabajar. Hay un nombre apache. Nitisa. Significa nuevo amanecer. Sara sonrió. Es hermoso. Y perfecto. Porque eso es lo que somos. Un nuevo amanecer. Tani se sentó junto a ella. Le puso la mano en el vientre. Sintió una patada. Sonrió. Fuerte. Como su madre. Sara puso su mano sobre la de él. Y protector. Como su padre. Se quedaron así, juntos, bajo el sol del desierto. Una familia improbable. Construida desde el dolor. Sanada por el amor. Libre al fin. Fin. El desierto guardó sus secretos. El viento siguió soplando. Las estrellas siguieron brillando. Y en un rincón olvidado del cañón, una familia floreció. No perfecta, pero real. No sin cicatrices, pero completa. Y cuando Thomas creció y tuvo sus propios hijos, les contó la historia. La historia de cómo su madre fue salvada por un apache viudo. La historia de cómo dos personas rotas se encontraron en el desierto. La historia de cómo el amor puede nacer incluso de las cenizas más oscuras. Y la historia se convirtió en leyenda, pasada de generación en generación. Un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Que la libertad vale cualquier precio. Que la dignidad no se puede quitar, solo entregar. Y que a veces, las mejores familias no son las que nacemos. Son las que elegimos. Las que construimos. Las que honramos. Cada día. Con cada decisión. Con cada acto de amor. Si te gustó esta historia, déjanos tu comentario contando qué fue lo que más te impactó. Dale like y suscríbete para más historias que tocan el corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje.